Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es fascinante, Y un poco abrumador también. un poco abrumador, sí. Es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Ecuador para los próximos años. Y es el documento oficial del Ministerio del Ambiente. Exacto. No es un artículo de opinión. Es una hoja de ruta. Y nuestra misión aquí es, pues, entender cómo un país tan increíblemente biodiverso y a la vez tan vulnerable Se está preparando. se está preparando para un futuro que en realidad ya llegó. Queremos descifrar qué riesgos ven y, más importante, qué planean hacer. Claro. Bueno, vamos a desglosar esto. Y es que es clave entender por qué un plan así importa. O sea, en el marco de acuerdos como el de París, los países se comprometen a cosas. A metas generales. Exacto. Pero es en estos planes donde esa promesa, digamos, aterriza. O al menos se intenta. Y lo que hace a este plan ecuatoriano tan particular es la profundidad científica que tiene detrás. No son solo buenas intenciones. Para nada. Es un intento muy serio de modelar el futuro para poder enfrentarlo. De acuerdo, pues entremos en el diagnóstico. Si el plan es para el futuro, supongo que primero hay que entender la urgencia del presente, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la evidencia más fuerte que presenta el documento para decir esto es para allá? Sin duda, el estado de los glaciares. Es una imagen potentísima. A ver, El plan documenta que entre 1960 y 2010, volcanes que son íconos como el Cotopaxi, el Chimborazo, símbolos nacionales. exacto, son parte de la identidad del país. Perdieron cerca del 40% de su cobertura de hielo. Un momento, ¿40% en 50 años? Sí, Es un ritmo vertiginoso. Y más allá de lo triste de la imagen, ¿qué significa en la práctica perder tanto hielo de una montaña? significa que la principal reserva de agua dulce para muchísimas comunidades y ciudades andinas se está encogiendo. Claro. Esos glaciares son como torres de agua naturales. Regulan el caudal de los ríos, sobre todo en la estación seca. Menos glaciar es, a la larga, menos seguridad hídrica. Y ese es solo un indicador. Es solo uno, y el plan menciona otro dato que es casi difícil de creer, ¿Cuál? que solo en la década entre 2010 y 2020, Ecuador registró más de 13.000 eventos hidrometeorológicos. 13,000. Es que el número es tan grande que cuesta procesarlo. Es un promedio de más de 3 eventos cada día. Durante 10 años. Inundaciones, sequías, deslizamientos. Exacto. No es un futuro lejano. Es el ruido de fondo de la vida diaria para mucha gente. Y por eso el plan no se basa solo en lo que ya pasó. No, claro. Se apoya en ciencia muy avanzada para mirar hacia adelante. Usaron una cosa que se llama CMMP6. Suena muy técnico. Lo es, pero para que nos hagamos una idea, es como el Dream Team de los modelos climáticos del mundo. Es tener a los mejores centros de investigación colaborando para proyectar el clima de Ecuador de aquí a 2050. Entiendo, la mejor herramienta disponible. ¿Y qué dice esa bola de cristal científica? ¿Que simplemente hará más calor? Ojalá fuera tan simple, es mucho más complejo. Ah, Analizaron algo que llaman tipos de tiempo. Básicamente, los patrones de circulación que definen si un día es soleado, lluvioso, etc. Y lo que vieron es que esos patrones se van a volver más extremos. ¿qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, que prevén días mucho más húmedos, con más lluvia, en la costa norte y en la Amazonía. Pero al mismo tiempo, olas de calor y sequías mucho más fuertes en otras partes. O sea, el problema no es una sola cosa, sino la intensificación de los contrastes. Justo eso. Más inundaciones por un lado y más sequía por otro. Un clima más caótico, digamos. Precisamente. Y ese caos también llega al océano. Las proyecciones muestran un aumento de la temperatura del mar. Lo que alimenta tormentas más fuertes. Exacto. También un océano más ácido, que es terrible para la vida marina. Y por supuesto, el aumento del nivel del mar. Y esto no es abstracto, ¿eh? El plan identifica que ciudades clave como Esmeraldas, Manta o La Libertad tienen un riesgo mucho mayor de inundaciones costeras. Lo fascinante es cómo conectan algo tan global con un riesgo tan local. Sí, ese es el gran valor de este trabajo. Es increíble el nivel de detalle para la naturaleza. Pero si el hábitat de las plantas está en riesgo, ¿qué pasa con el nuestro? Estas proyecciones suenan aterradoras, pero ¿cómo se traduce eso en riesgos para las ciudades donde vive la gente? Y ese es el siguiente paso del plan.
que me parece muy lógico. Divide el análisis en 6 sectores prioritarios para ir al detalle. ¿Cuáles son? Son patrimonio natural, patrimonio hídrico, salud, asentamientos humanos, sectores productivos y estratégicos y soberanía alimentaria. Empecemos por el que define a Ecuador para el mundo, el patrimonio natural. Aquí el análisis es asombroso. No hablaron de la naturaleza en general, no. Fueron a lo específico. Muy específico. Modelaron el impacto del cambio climático sobre 1.053 especies de plantas vasculares que son endémicas o casi endémicas. O sea, plantas que prácticamente solo existen ahí. Exacto. Más de 1.000 especies bajo el microscopio. ¿Y cuál fue el veredicto? El hallazgo es alarmante. Se prevé una reducción drástica de las áreas que son climáticamente adecuadas para que estas especies sobrevivan. Sobre todo en los Andes, me imagino. Especialmente en la cordillera de los Andes, sí. Para que nos hagamos una idea, el estudio concluye que muchas de estas especies podrían perder más del 50% de su hábitat ideal. Espera, ¿más del 50%? Eso no es un problema, suena a una catástrofe ecológica a cámara lenta. ¿Lo es? Si una planta pierde la mitad de su hogar, ¿qué le pasa? Simplemente se extingue. Enfrenta un riesgo de extinción altísimo. Su única opción es migrar, que sus semillas lleguen a zonas más altas o frías. Pero muchas veces esas zonas ya no existen o están aisladas por una carretera o una ciudad. Entonces sí, estamos hablando de que el mapa de la biodiversidad de Ecuador se podría redibujar por completo. Con muchas especies desapareciendo en el proceso. Si el mundo natural se está reconfigurando así, me lleva a pensar en el nuestro, el construido. ¿Qué pasa con los asentamientos humanos, con las ciudades? El plan aterriza los riesgos en ciudades específicas, modelando 2 peligros principales: inundaciones y deslizamientos. A ver. Para ciudades costeras como Daule, Vinces o Chone, que están cerca de grandes ríos, usaron modelos hidráulicos. Uno de ellos se llama HSRAS. ¿Qué es eso? Piensa que es como un simulador de inundaciones súper avanzado para una ciudad. Te permite ver casi calle por calle hasta dónde llegaría el agua y con qué altura en un escenario de lluvias extremas. ¿Y los resultados? Mostraron que miles de viviendas quedarían en zonas de alto riesgo. ¿Y en la sierra? El terreno es muy diferente. Para nada es el mismo riesgo. Allí el gran fantasma son los deslizamientos de tierra. Claro. En ciudades andinas como Guaranda o Sangolquí, que están construidas en laderas, la combinación de suelos inestables y lluvias cada vez más fuertes... Es una receta para el desastre. Exacto. Y el plan incluye mapas de susceptibilidad que marcan en rojo las zonas donde la gente y la infraestructura corren más peligro. Esto afecta directamente dónde y cómo vive la gente. Pero un país necesita que su economía funcione. ¿Qué pasa con la infraestructura crítica? Tocas uno de los puntos más delicados que analiza el plan, en el sector de sectores productivos y estratégicos. Sí. Los riesgos son enormes. Por un lado, las centrales hidroeléctricas, que son la columna vertebral de la energía en Ecuador. Y dependen de un caudal de agua predecible, me imagino. Justo. Pero con un clima caótico, esa predictibilidad desaparece. Demasiada agua o muy poca. Exacto. Demasiada agua con sedimento daña las turbinas. Muy poca agua en una sequía y no generan energía. Pero el análisis va más allá. ¿A qué más afecta? Identificaron tramos específicos de carreteras principales y, esto es crucial para la economía, del oleoducto transecuatoriano, el SOTE. ¿El oleoducto que lleva el petróleo de la Amazonía a la costa para exportarlo? El mismo. Es la arteria económica más importante del país. Su principal fuente de ingresos. Exacto. Y el estudio mapeó los puntos exactos del oleoducto y de las carreteras que tienen una alta probabilidad de ser afectados por inundaciones o deslizamientos. Un daño ahí no es solo un problema de ingeniería. Es un golpe directo al presupuesto nacional. Es que ese es el punto. No es ecología por un lado y economía por otro. Están totalmente entrelazados. Totalmente. Y si hay algo más fundamental que la energía, es la comida. El plan le dedica un capítulo entero a la soberanía alimentaria y la agricultura. Claro. ¿Cómo afecta este clima a lo que la gente puede cultivar y comer? Para responder a eso, volvieron a usar modelos de simulación muy sofisticados, como EPIC y SAE. ¿Para proyectar qué? ¿Cómo cambiará el rendimiento de cultivos básicos? Maíz, papa, arroz, caña de azúcar.
Y los resultados son complejos, porque dependen de lo que llaman año tipo climático. Año tipo. Es una forma de clasificar los años futuros. Puedes tener un año tipo seco, uno húmedo, uno con extremos muy marcados. Entiendo. Y lo que vieron es que, por ejemplo, el rendimiento del maíz duro podría caer en picado en sus zonas tradicionales. Y las áreas que hoy son perfectas para el arroz podrían reducirse dramáticamente. O sea que un agricultor que ha cultivado maíz toda su vida como su padre y su abuelo, podría encontrarse con que su tierra ya no sirve para eso. Esa es la implicación directa. Obliga a repensar por completo dónde, cómo y qué se cultiva en el país. Es un desafío gigantesco. De acuerdo. El diagnóstico es abrumador. Glaciares que desaparecen, miles de eventos extremos, especies al borde de la extinción, ciudades en riesgo, la economía amenazada. Hasta la comida en la mesa. Es fácil sentirse un poco desesperanzado con todo esto, pero se llama un plan. Así que, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se enfrenta un monstruo con tantas cabezas? Esa es la parte crucial. Claro, pasar del análisis a la acción. Y lo bueno es que el plan no propone soluciones genéricas. Cada medida que sugiere está directamente conectada con un riesgo específico. A ver, dame ejemplos. Si el problema en las ciudades son las inundaciones, ¿qué proponen? La solución es doble. Por un lado, fortalecer la planificación urbana. Suena aburrido, pero es vital. ¿Qué significa? Significa tener normas claras para que no se construyan las zonas que los mapas ya marcaron en rojo. Y para la gente que ya vive ahí, la clave son los sistemas de alerta temprana. Lógico. Proteger el futuro y gestionar el presente. ¿Y para el agua, con los glaciares encogiéndose? La solución es gestionar todo el sistema, desde la montaña hasta el grifo. Proponen una gestión integrada de las cuencas. O sea, cuidar la cuenca entera. Exacto. Proteger activamente las fábricas de agua como los páramos y los humedales. ¿Y para ese agricultor de maíz del que hablábamos? La propuesta es impulsar lo que se llama agricultura climáticamente inteligente. ¿Y eso qué es? Pues desde investigar y usar variedades de maíz o papa más resistentes a la sequía, hasta implementar sistemas de riego por goteo que no desperdician agua. Es adaptar las prácticas a la nueva realidad. ¿Y para la biodiversidad? ¿Para esas más de 1000 especies en peligro? Para el patrimonio natural, una de las estrategias más interesantes es crear y fortalecer corredores biológicos. ¿Puentes de vegetación? Básicamente, si los hábitats son como islas, las especies están atrapadas. Los corredores conectan esas islas para que puedan moverse a zonas más adecuadas a medida que cambia el clima. Es darles una ruta de escape. Una oportunidad. Sí. Y hay algo que el plan subraya en casi todo y que me parece fundamental, el concepto de grupos de atención prioritaria. ¿Qué significa eso? Reconoce que el cambio climático no nos afecta a todos por igual. Golpea mucho más duro a las poblaciones que ya son vulnerables, comunidades indígenas, agricultores de subsistencia, mujeres. Y muchas medidas están diseñadas para reducir esa profunda inequidad. Muy bien. Entonces, si lo resumimos, tenemos una radiografía increíblemente detallada de los desafíos de Ecuador. Una hoja de ruta que va de modelar el clima a nivel de píxel a proponer políticas públicas. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, que la planificación climática seria es posible, que se puede ir más allá del discurso y crear herramientas reales. Exactamente. Es un ejemplo de cómo la ciencia debe informar la política pública. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que, curiosamente, viene del propio documento. A ver. Hay una sección muy honesta que se llama Brechas y vacíos. Suena interesante. ¿Qué admiten que no saben? El propio plan, con toda su rigurosidad, reconoce sus limitaciones. Identificaron 26 brechas de información clave. ¿Cómo cuáles? Descubrieron que, a pesar de todo, faltan datos meteorológicos de buena calidad en muchas zonas, falta cartografía detallada, faltan datos de los caudales de los ríos. Y esto plantea una pregunta que va más allá de Ecuador. ¿Cuál es esa pregunta? Si un esfuerzo tan exhaustivo como este revela que todavía nos faltan datos cruciales para entender el panorama completo de nuestros riesgos presentes, ¿cómo podemos, como países, como comunidades, tomar decisiones realmente robustas para un futuro incierto, cuando todavía estamos luchando por medir con precisión el mundo en el que ya vivimos?